Entonces lo segundo es lo ambiental. Tenemos que proponer vegetación que no sé muy bien dónde. Si en lo peatonal o en las veredas. Bueno, no sé, en alguna parte, quizá en la mitad. Tenemos que proponer vegetación, eso voy a ver. Y tiene que tener homogeneidad. No tiene que ser todo así un disparate de todo tipo de especies. Debe tener homogeneidad, pero tampoco tiene que ser tan aburrido. Y en los costados hay una especie diferente que difiere de las demás, que destaca, que puede ser por su color, por su forma, por las hojas. En este caso era un jacarandá, ay, no me acuerdo qué era. Y tenemos que ver qué tipo de vegetación, si va a ser alta, si va a ser media, si va a ser baja. Que alta es las visuales, la sobrepasa, la media también, pero la vegetación no, la vegetación baja no. Tenemos que ver qué tipo va a entrar para que genere sombra, luz y eso. En este caso he utilizado el criterio de un tercio. Va a decir, en todo este tramo lo vamos a dividir entre tres. La primera parte va a ser de sombra, la segunda de luz y la tercera de sombra. Entonces tiene un criterio, no es así nomás. Y tiene que ver cuánto va a ser, qué tipo de vegetación va a usar para sombra, qué tipo de vegetación para luz y qué tipo de diámetro, cuánto es, según la normativa, cuánto es lo alto máximo de la alta, cuánto es lo alto para la media, cuánto es lo alto para la baja, etcétera. Y no solamente eso, sino que tenemos que hacer una ficha técnica, que esto tenemos dos materiales bibliográficos que nos pueden ayudar en tamaño carta. Esto no sé muy bien si tenemos que presentar, pero sería bueno tenerlo. Que tenga una planta, una elevación, cuánto es el diámetro de la hoja, cuánto es el alto, cómo son las raíces, si es hoja perenne, caduca, en qué tiempo se caen las hojas, etcétera. Y todas sus cosas, porque por ejemplo dijo que no sé qué árbol, creo que el eucalipto. A ver, vamos a leer aquí. Bueno, no sé qué árbol era. No sé, pero era un tipo de árbol que no se usa aquí porque le puede hacer daño a la tierra. Pusieron un árbol de eucalipto, creo, en las vías férreas porque es un tipo de árbol que absorbe el agua y para mantenerlo seco, ay, no sé, algo así. Y por eso es muy importante ver qué vegetación y cuál es recomendable, qué tipos de especies es recomendable para las vías y cuál no es recomendable. Por ejemplo, el molle no sé si es recomendable o no, eso hay que investigar. Y los dos materiales bibliográficos que tenemos, primero es, sí, y sí o sí tienen que ser especies de Guayani, de Cochabamba Guayani. No podemos pensar en especies de otro país o etcétera. Sí o sí tienen que ser de aquí, nativas. Y lo bueno es que en segundo año el arquitecto Rolly Arauco hizo un pequeño libro de 100 hojas, creo, llamado Especies Vegetales de Nativas. No sé cómo se llama, solo dijo que lo hizo en segundo año. Y, y el otro libro, que es más universal y tiene demasiadas páginas, es el Deodendron, que tiene igualmente el formato de esta ficha. O sea, tiene el formato, tiene qué cosas tiene, eso hay que revisar. Ya, y por ejemplo, los cortes que podemos hacer son tres aquí. Uno aquí transversal, ya que muestra el primer tramo. Otro aquí porque es diferente, difiere en el nudo. Y otro aquí porque es diferente, o sea, el peatonal está aquí y difiere, pero yo digo es lo mismo. Pero bueno, igual sugiere un corte aquí. Ahora no sé si va a ser un corte longitudinal, tres transversales, puede ser. Tres cortes en luz, el otro que sea al revés, bla, 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 cortar tres cortes, ver bibliografía, también ver bibliografía de cómo se hacen los planos en las ciudades, otra vegetación, otra planta, con sombra, allá, lo de la sombra es otra lámina, o sea, la primera lámina era solo lo peatonal y bicicletas, la segunda son las vegetaciones, y la tercera, o sea, las vegetaciones y la ficha técnica, y la tercera es ya a limpio, con lo estético, con el color,
lo más parecido a la realidad. Y el primero creo que también incluye la textura de lo peatonal y la textura de la bicicleta, porque ¿cómo se va a diferenciar? No va a ser por líneas nomás, tiene que tener textura. Y lo tercero sería lo estético, la hoja al final, la de sombras. Y la de sombras tiene que tener un tipo de ángulo. Estaba diciendo 45 grados el tipo de sombra y tiene que verse con sombra. ¿Cómo va a ser la sombra? Si aquí va a ser más, aquí va a ser menos. Y ya. Aquí también estaba hablando de cómo se van a cruzar los puntos estructurantes. Aquí, digamos que es la Villazón. Si el anillo peatonal pasa por ahí, ¿cómo se va a resolver eso? Es un nodo crítico porque ahí pasan vehículos de alto tonelaje. No pueden pasar los vehículos. ¿Dónde está eso? No hay. No pueden pasar. Uy. No pueden pasar los vehículos por arriba si le haces una por arriba porque son demasiado pesados, entonces eso no es bueno. Tendrían que pasarlos y va a ser mucha inversión, entonces van a pasar los vehículos de bicicletas y de peatones, ya sea por arriba o subterráneo por abajo, y si haces subterráneo por abajo tienes que ver cuánto va a ser la altura máxima, que tiene un cartel diciendo precaución, la altura máxima es tal cosa, los camiones tal no pueden pasar y así. Y lo mismo si fuera arriba, pero sí o sí tiene que, no tiene que pasar del 8%, no tiene que pasar del 8%. Por eso la luz es mucho mayor, porque no pasa del 8%, entonces va a ser así más o menos la trayectoria en cuanto a los nodos críticos. Y un ejemplo puede ser en la zona norte, en la avenida Santa Cruz, dice, en la Santa Cruz, hay una ciclovía. En la ruta de la ciclovía hay una que no sé si vieron, que sí, yo la vi, que es por la América, que es así, que pasan las bicicletas. Es bastante largo porque tiene que ser 8%. Ahora vamos a ver qué más. Y todo esto está normado, por eso tenemos que revisar material bibliográfico. ¿Cuánto va a ser la altura del túnel? O sea, no es túnel, ¿no? Es un modo de decir. Si es subterráneo, ¿cuánto va a ser la altura de la parte de ahí? Necesita un brazo prolongado, alejado de la superficie de rodado. Va a haber una parte de césped, lo de bicis pavimentado. Eso no entiendo bien, lo de la parte de césped. Dice que la vegetación no tiene que ser una que seque o que haga mal, porque sí o sí tiene que tener vegetación, o sea, va a haber césped en alguna parte y en alguna parte no. Ya, eso. Después dice árboles que se en el piso, como ciertas especies, vegetales locales. Aquí está, combinar otro tipo, alternancia, criterio de composición. Ya. Bueno, parece que esto es todo. Sí, creo que dije todo. También dijo un trabajo de después, mucho después, creo que en 3 semanas vamos a hacer, que vamos a definir el criterio de la altura máxima de los lotes. Si la vía es así de 10, hay un criterio que dice que va a ser AA o A y 2A o A y 1,5, y eso depende. O sea, si 10 va a ser, la altura va a ser 10, va a ser 3 pisos, uno va a ser de 4 metros, 4, 3, 3, o quizá va a ser de 10, ¿cuál es el doble de 10? 20, o va a ser la mitad, pero eso vamos a ver después. Eso nos adelantó. Y yo creo que nada más. Entonces, eso. Ahora, los planos van a ser 4 planos, dijimos. Uno de textura de la... uno quitarle los árboles, nada, porque tapan la vista. Entonces, uno va a ser solamente de el plano de la textura, el mobiliario de la lámina conceptual, ¿no? El mobiliario, peatón, ciclismo, mobiliario, bebederos, faroles, sillas, cosa para bicicletas. El segundo, vegetaciones, mostrando qué especies son con la ficha técnica. El tercero, el resultado estético con sombra, que imita la realidad, lo más color posible a la realidad.
y dijo que no importa la hoja, o sea, le estaban preguntando qué tipo de hoja va a ser y dijo, no importa, la cosa es que se vea, ya sea en A1, la cosa es que se vea. Bueno, supongo que van a definir después, pero eso nomás, dijo.